pues resulta por demás interesante, ¿no? O sea, establecer cuándo comienza el milenio, ¿no? El milenio va a comenzar precisamente cuando el Salvador venga, en la segunda venida. Así es, cuando Salvador aparezca. Y hay una señal muy interesante que es cuando termina el séptimo ángel. Y si nosotros nos vamos a preparar cuando termine el séptimo ángel, quién sabe cómo nos vaya a ir. Este pueblo que tiene los convenios y los profetas, el presidente Nelson ha sido muy específico, o sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, busquen su visión, el Padre quiere hablar con ustedes, y lo hemos dejado como dice el discurso que acabamos de analizar. ¿Te acuerdas? El que dice, pero no les hicimos caso. Sí, ¿Verdad? el de David A. Bednar. Entonces, lo que comentábamos es que tenemos que aplicar, que eso es que se aplica a los de afuera de la iglesia, que no les hagamos caso a ellos, pero que al presidente Nelson sí le hagamos caso. En la clase de Ven, sígueme de hoy, precisamente esta semana y la pasada, viene la experiencia de los hijos de Israel que tuvieron sus problemas porque no hacían caso, pues. Moisés les decía y no le hacían caso, no le creían. Bueno, se estaban muriendo de las mordidas de las serpientes y no miraban a la asta de bronce que fue levantada con la serpiente enredada ahí para que sanaran, y no sanaban. ¿Sabes a qué distancia del campamento Salvador estaba el asta colocada? No sé a qué distancia. Estaba como a 3 kilómetros. O sea, no era nada más que estaba ahí en medio de la ciudad y la tenían que ver, estaba fuera del campamento. Y para verla tenían que ir a verla y les daba flojera y preferían morirse, fíjate. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta nosotros el qué podemos hacer ahora en preparación para estar listos en este gran evento que nos ha sido anunciado vez tras vez, tras vez, tras vez. Muy bien. ¿Tú qué reflexión te genera a ti, Salvador, el darnos cuenta dónde estamos parados? Ya se acabó la media hora y están a punto de empezar Los Ángeles. El enfoque es que la preparación es ahora. ¿Qué importancia reviste para ti el darnos cuenta que la preparación es ahora, no después? Bueno, esta parte que mencionaba usted ahorita sobre que resulta muy romántico hablar sobre lo que va a suceder en el milenio, es por demás interesante porque el milenio verdaderamente va a ser una chulada, ¿no? Como luego decimos, pero Sí. lo interesante va a ser lo que va a suceder antes, ¿no? Hace un rato platicaba con mi esposa acerca de esto, ¿no? Los catorrazos que se van a venir antes del milenio y lo que va a suceder al terminar el milenio va a estar bien duro, ¿sí? Entonces, lo lindo es ya nacer en el milenio, ¿no? Bueno, pero nosotros no nacimos en el milenio, ¿no? Entonces, ya que no nacemos en el milenio, saber dónde estamos colocados. Primero, poder reconocer las señales de los tiempos. Segundo, ¿cómo me preparo para poder enfrentar esas señales de los tiempos? Tercero, ¿cómo las reconozco? ¿Sí? Todo esto me hace pensar en las cosas que yo tengo que hacer, que nosotros podemos hacer mientras estoy viendo aquí, tengo una ventana enfrente, un pájaro carpintero que está aquí afuera de mi casa de cabeza roja, y por un momento me distrajo porque estoy admirando su belleza. Pero bueno, entonces, todo esto me hace pensar, hermano Alvarejo, en la necesidad que tenemos de entender eso. Y también muy importante, ¿no? Ver este tema primordial del milenio del que estamos hablando, porque al poder comprender lo que va a suceder, quién va a estar de pie, cómo se va a limpiar la tierra, cómo se va a renovar, pues puede ser un aliciente muy especial, ¿no? Para poder prepararnos para enfrentar esos días. Ese es el impulso positivo, ¿no? Es el impulso positivo de que hablaba
de que tú mencionabas que la gracia de Jesucristo nos puede dar, claro, al darnos cuenta de lo que podemos alcanzar, no llegando hasta la mera venida de Jesucristo sin tener nada logrado, sino nos darnos cuenta que no tenemos aceite, que no tenemos lámpara y que no podemos entrar. Y llega el milenio y, caray, pues va a ser muy triste llegar al milenio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay además una expectativa de nuestro Padre Celestial acerca de lo que vamos a lograr nosotros precisamente en el día de preparación. Y el día de preparación es hoy. Así es. ¿Sí? Entonces, esto, lo que acabas de mencionar tú, tiene mucho impacto, ¿ok? Mucho impacto porque hoy es el día ya, hoy. No hay más futuro. Hoy tenemos que prepararnos, ¿no? Y volviendo al tema, si creemos en esto, tendríamos que estar haciendo ciertas cosas ya hoy, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ante una realidad, ¿no? Salvador se nos dijo por cuántos años que guardáramos agua y ahorita ya estamos en un problemón de agua, ¿eh? Y dijimos, ay, ¿será que se están cumpliendo las cosas? Claro, todo es parte de estos eventos. Bueno, entonces, vamos a irnos, Salvador, a la imagen que tú pusiste, por favor, y vamos a ver esa parte importante. Si lo pudieras ampliar en tu pantalla para que se vieran nada más las flechitas amarillas. A ver, esto es lo más grande que podemos hacerlo. Estás en la presentación de PowerPoint o dentro de la transmisión, ¿verdad? Ahí. Ándale, ahí está, mira, ya creció más. Ay, se me movió. Es que agarraste, ándale. Ahí debe salir una manita. Ándale. Sí. Pero es todo lo que lo puedo poner. A ver, ahí un poquito más. Ándale. Nada más muévelo tantito. Ahí estamos. Muy bien, ahí dice visitas de Jesucristo antes de la segunda venida. A lo mejor sería bueno si les preguntáramos a los hermanos si alcanzan a distinguirlo. Si pudieran decirnos. Sí, que estas visitas previas a la segunda venida, pues son justas las que analizamos previamente, ¿no? En otros de los programas. Ah, sí, pero fueron muy someritas y lo que quiero hacer ahorita es precisamente hacer un análisis más intenso para ver si nos anima a prepararnos para el milenio, ¿no? Y basado en lo que dice el Apocalipsis, ¿va? Y lo que dicen los manuales de la iglesia tocante a este tema. Bueno, vamos a ver. Lo leímos la vez pasada paso por paso con los ángeles, pero no tuvimos mucho tiempo de ver esto. Podemos ver en la sección 133, versículo 2. Sí, voy a quitar este de la transmisión para poder poner la escritura. Okay. Y la escritura dice lo siguiente. Esta revelación 133 que se recibe el 3 de noviembre de 1831 y dice lo siguiente, versículo 2, el Señor vendrá súbitamente a su templo, el Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición, sí, sobre todas las naciones que olviden a Dios y sobre todos los impíos que haya entre vosotros. Ahí está. Entonces, está hablando de que el Señor va a venir súbitamente a su templo. ¿Qué dice la referencia 2a? Habla Dice, de... sí. sí, nos cita Malaquías 3.1 y Doctrina y Convenios 36.8. ¿Tienes tú el acceso electrónico ahí? Sí, Malaquías 3.1 dice lo siguiente, aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor
a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio con quien vosotros os complacéis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces viene a su templo y eso está en Malaquías, ¿no? Sí, así es. Ahora Y vamos a ver. Doctrina y Convenios 36:8 dice, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, por tanto, ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo. Así sea, amén. Muy bien. Estas escrituras nos llevan a que Él va a venir en su primer visita antes de que venga ya para inaugurar el milenio. Él va a venir al templo del condado de Jackson, va a venir ahí y va a invitar. Voy a leer lo que dijo Brigham y otros profetas aquí en el manual de Doctrina y Convenios, el café. Dice, a ver, déjame ver si lo encuentro para empezar. Ahora, importante aquí, hermano Alvaradejo, porque esta escritura de Malaquías, las escrituras de Malaquías normalmente las podemos utilizar para citar la visita que sucedió el 3 de abril de 1836, de acuerdo con lo que hoy está contemplado en la sección 110 de Doctrina y Convenios, cuando vino Jesucristo a aceptar el templo de Kirtland y luego vino con él Moisés, Elías y Elías el profeta. Este mensajero que iba a venir a restaurar las llaves para sellar y unir el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Entonces, bueno, esa es una visita, pero hay otra, ¿no? Porque a veces pudiéramos confundir y decir, bueno, ya sucedió, que es precisamente una de las preguntas que nos hace la hermana Cecilia, que nos dice, algunas de esas visitas ya se dieron, ¿verdad? Es la pregunta de ella. Y bueno, sí, ya Jesucristo vino al templo de Kirtland en 1836, pero esta visita de la que estamos hablando, que es al condado señalado para el lugar del recogimiento, de acuerdo con diversas revelaciones de Doctrina y Convenios, esa visita diríamos que todavía está pendiente. Exactamente. Ahora, estas escrituras con estas características se les conoce como una escritura de cumplimiento dual. Es como cuando Jesucristo vino y nació en Jerusalén y empezó su ministerio, los judíos confundieron esa visita con la segunda venida, donde iba a ganar la guerra por ellos, y no, pues no fue así. Es esta segunda venida la que cumple esa situación. Entonces, esta escritura es dual, sí apareció en su templo súbitamente y todo, pero tiene un segundo cumplimiento en el condado de Jackson. Vamos a leer en la sección 101, 22, 23 para contestar más ampliamente esa pregunta. La sección 101 dice lo siguiente, la voy a poner aquí en pantalla, 22 y 23, ¿verdad? Ajá. Dice, he aquí es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos y se preparen para la revelación que ha de venir, cuando el velo que cubre mi templo en mi tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado y toda carne me verá juntamente. Bueno, esta referencia se refiere a esta visita al templo. No se está refiriendo, si pudiéramos tener tiempo de ver todas las referencias que aparecen acá, se está refiriendo, también es dual a la visita que va a hacer en el templo de la Nueva Jerusalén. Entonces él dice, se preparen para verme, ¿verdad? Y toda carne me verá juntamente ahí en ese templo. Ahora, lo que dice el manual de Doctrina y Convenios dice, el Señor vendrá súbitamente a su templo, es lo que acabamos de leer de la 133.2, templo que se construirá en el condado de Jackson, Missouri. Podemos también verlo en la sección 84, 1 al 5. ¿Lo puedes leer, chaval? Sección 84, ¿verdad? 1 al 5, sí. La voy a poner aquí en pantalla. Vámonos para allá. 84, 1 al 5 dice lo siguiente. Revelación dada el 22 y 23 de septiembre de 1832. Dice lo siguiente. Una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith, hijo,
y a 6 élderes cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Y sí, la palabra del Señor concerniente a su iglesia establecida en los últimos días para la restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas, así como para el recogimiento de sus santos sobre el monte de Sión, el cual será la ciudad de la Nueva Jerusalén, ciudad que será edificada empezando desde el terreno del templo, señalado por el dedo del Señor en las fronteras occidentales del estado de Missouri, y el cual se consagró por mano de José Smith, hijo, y otros con quienes el Señor estaba bien complacido. De cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos, comenzando en este lugar, sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación. Porque en Ahora, verdad sí. no pasará esta generación sin que se le edifique una casa al Señor, y una nube descansará sobre ella, que será la gloria del Señor que llenará la casa. Ahí está. Eso es lo que debe pasar ahí en el condado de Jackson, cosa que todavía no hemos hecho, o sea, no hemos formado o establecido la Nueva Jerusalén, Sión, no la hemos establecido. En la época de José se intentó hacer, pero no se logró, no se hizo. Ahora, y esa todavía está la promesa que debe hacerse. Pero ¿estamos preparados todos nosotros para este evento? ¿O creemos que ya no se necesitará? Y aquí me gustaría gozar de la participación de todos los que nos escuchan. Hay un artículo de fe que dice, creemos que Sión será establecida, ¿no? Que la Nueva Jerusalén será establecida, pues. Y creemos eso, porque hablamos de la segunda venida como algo maravilloso, y lo es, pero antes de que eso venga hay que establecer Sión, la Nueva Jerusalén, y si nosotros esperamos que Él venga, necesitamos establecerla. Ya estamos listos, entendemos que se debe establecer, comprendemos todos los parámetros de esto, que empieza por establecer Sión en nuestro propio hogar con el cumplimiento de todas las cosas, y de ahí la insistencia del presidente Nelson y lo que hemos comentado en estas clases o en estos programas, donde decimos la urgente necesidad de hacer medidas que son totalmente indispensables para estos eventos. Entonces, ¿cómo percibimos como santos la necesidad de hacer o de edificar la Nueva Jerusalén? Hay dos maneras de edificar Sión. Una es en nuestros propios países y la otra es construir la Nueva Jerusalén. No se ha suspendido la construcción de esa ciudad en el condado de Jackson. Entonces, ¿qué piensan nuestros hermanos que nos escuchan? ¿Tú cómo lo ves, Salvador? ¿Estamos listos para participar y construir esta ciudad? ¿Ya cumplimos con los requisitos de Sión? ¿Cómo lo dimensionamos? Ahorita que lo escuchaba, voy a poner en pantalla, ahorita vino un discurso a mi mente del elder D. Todd Christofferson de los 12 que se llama Sión Venid, y él enseña lo siguiente en este discurso, aquí rápidamente lo localicé, y dice: Sión es Sión debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sión en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Será preciso, primero, que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. Segundo, que individual y colectivamente lleguemos a ser un pueblo santo. Tercero, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sión para que sucedan estas cosas. Sión vendrá solo cuando las hagamos. Ahí está, ¿verdad? Y por eso, si no lo hacemos en casa ahora, no podremos ir a ninguna ciudad ni establecer nada, ni Sión estará en las estacas de Sión. Entonces, esto es lo que urge hacer si queremos estar en la primera fila, en la tribuna de la segunda venida. Es muy interesante. ¿Cómo hacemos, en tu opinión, Salvador, para que no haya pobres entre nosotros? Bueno,
Pues la iglesia tiene una gran cantidad de recursos para llevar a cabo esto, ¿no? Todos estos programas de autosuficiencia, todos estos programas de bienestar, el único objetivo que tienen es eliminar la pobreza. Vamos a pensar, por ejemplo, en estas, ¿cómo se llama? Pathway, el English Connect o Connect, las carreras en línea en BYU, ¿sí? Todas tienen como fin eliminar la pobreza de entre los santos, ¿no? Eso entre otras cosas. Bueno, pero además también tenemos pues la ley del ayuno, ¿no? A través del ayuno nosotros podemos generosamente brindar de nuestras donaciones para ayudar a los pobres que están dentro de nuestra propia área, ¿no? También están las donaciones humanitarias que la iglesia utiliza para llevar estos recursos a otros países donde hay situaciones o crisis, por ejemplo, de desplazamientos o de guerras, de tempestades, huracanes, terremotos, donde necesitan ayuda de manera urgente, ¿no? Esto, entre otras cosas, son formas en que actualmente nosotros podemos ayudar a eliminar la pobreza de entre nosotros, pero aquí primordialmente hablando en nuestros hogares, hermano Alvaradejo, pues yo elimino la pobreza en la medida en que pues me pongo a jalar, ¿no? Me pongo a estudiar, me pongo las pilas y le echo ganas y saco adelante a mi familia y yo y mis familias somos autosuficientes por nosotros mismos. Muy bien. Ahora, esto debe suceder. No puede venir el milenio si esto no sucede. Por eso digo que es muy romántico pensar en el milenio sin una acción previa definitoria, ¿no? Tajante, totalitaria. Vamos a establecer Sion ya, ¿no? Y la primera parte es, para hacer todo esto que Salvador nos ha mostrado, es necesitamos tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a todas esas cosas. Si tenemos el Espíritu Santo, seremos guiados, sabemos dónde ir, qué decir, qué hacer y cómo lograr.